Bueno, entonces, en este video lo que vamos a tratar de ver, les voy a explicar un poquito de qué se trata una de las patologías que tienen en los apuntes que le había compartido el profesor, y es la cirrosis hepática. Entonces vamos a ver cuál es la etiología, la clínica, cómo se clasifica, la definición, todo lo que tenga que ver relacionado a la cirrosis hepática, incluyendo entonces también un poco del tratamiento. Entonces, como definición, la cirrosis hepática, o sea, estamos hablando todo lo que es el hígado, ¿no es cierto? Es un proceso difuso caracterizado entonces por una fibrosis a nivel del hígado y la conversión entonces de la estructura normal en disposición nodular a anormal. Es decir, a partir de que una persona comienza a padecer de cirrosis, el hígado comienza a cambiar su forma característica, digamos, y comienzan a generarse algunas fibrosis. Eh, y a través de esas fibrosis, digamos, el hígado comienza a cambiar su estructura. Acá hay un esquema de un hígado relativo, normal, ¿sí? Y este es un hígado con cirrosis, ¿sí? Donde empiezan a aparecer algunas manchas y pueden estar caracterizando esas manchas entonces a todo lo que son las fibrosis del hígado. Con respecto a la historia de esta enfermedad, dice que con respecto al desarrollo de la cirrosis, eh, puede generar entonces una hemorragia a nivel visceral, puede generar ascitis o encefalopatía o también ictericia, o sea, una coloración amarillenta en la zona de los ojos, que se puede también eh, generalizar hacia la piel, pero principalmente aparecen en los ojos, una encefalopatía, ascitis y hemorragia visceral. Esto puede ser uno de los puntos claves entonces donde la cirrosis va a comenzar a manifestarse. A partir de una hepatopatía crónica, que es una enfermedad del hígado de forma crónica, es cuando comienza a aparecer o a desarrollarse la cirrosis. Y a partir de eso entonces comienza entonces eh, a darse o puede llegar a darse los diferentes tipos de cirrosis. Una cirrosis compensada, como le decía recién, es aquella que va a generar una hemorragia visceral, una ascitis, una encefalopatía o ictericia. Luego, una cirrosis descompensada va a presentar recurrencia de hemorragias, un síndrome hepato-renal, es decir, va a afectar también a los riñones, no solamente a la región del hígado, y va a tener entonces asociación esos dolores a algunos órganos de la región. Y luego, en el punto 4 o en lo que viene a ser la cuarta parte del desarrollo de la enfermedad, puede llevar entonces a la muerte o a un trasplante hepático, ¿sí? Es decir, la persona ya va a perder la capacidad hepática del funcionamiento y esto se puede tratar, por así decir, ¿no es cierto?, con un trasplante o, en el peor de los casos, le lleva a la muerte. El carcinoma hepatocelular puede ser causado entonces en cualquiera de las cuatro etapas. Es decir, una persona puede ser diagnosticada con cáncer de hígado en cualquiera de estas cuatro etapas que le acabo de decir recién. Eso entonces referido a lo que es la historia
de un paciente con cirrosis hepática, donde se presentan 4 etapas. Y la primera entonces va a ser aquella que inicia con algunas hepatopatía, o sea, enfermedades que son de forma crónica en el hígado y termina desarrollando entonces una cirrosis. Con respecto a la histología, es decir, cómo va a estar presentada todo lo que es el órgano propiamente dicho, como primer punto vamos a ver que va a generar inflamación y necrosis, es decir, se va a inflamar, va a aumentar el tamaño, va a haber un proceso inflamatorio en el hígado y también puede llevar eso entonces a generar una necrosis, es decir, una muerte de parte de lo que es el, el órgano, ¿sí? Puede estar muriéndose por parte el órgano según la región que va afectando. Luego, en el segundo punto tenemos las fibrosis, que son recicatrización, ya que a medida que se puede estar generando una, una hemorragia en el órgano, se puede estar recicatrizando eso porque el hígado tiene una capacidad de regenerarse, pero obviamente cuando está mal funcionando o su funcionamiento es ya de forma, ¿cómo decirle?, no es efectiva, comienza a generarse entonces fibrosis y esa fibrosis luego se presenta como una recicatrización. Luego la regeneración de las células nodulares, es decir, hay parte del hígado que se puede llegar a regenerar, son las células nodulares del órgano, pero va a presentar entonces de forma macronodulares o micronodulares, es decir, que esa regeneración de los nódulos, de las células nodulares, va a presentarse entonces de forma macro, es decir, va a aumentar el tamaño o va a disminuir el tamaño de los nódulos. Y luego va a aparecer una distorsión de la arquitectura normal, es decir, el hígado en su forma normal va a perder esa característica y por lo tanto su arquitectura, como dice acá, o sea, su forma va a cambiar. No va a ser como la forma normal de un hígado. Entonces, ¿qué aparece aquí? La hipertrofia del lóbulo izquierdo o la atrofia del nódulo derecho. Es decir, el hígado anatómicamente se va a separar en nódulos, tanto izquierdo como derecho, y cualquiera de ellos puede aumentar su tamaño. La hipertrofia se refiere al aumento del tamaño de lo que viene a ser en este caso el órgano, pero que no aumenta su cantidad celular, es decir, se agranda, se hincha el órgano y a eso se refiere la hipertrofia. El nombre de hipertrofia es el aumento del tamaño, ¿sí? Entonces va a aumentar de tamaño ya sea el lóbulo izquierdo o el lóbulo derecho. Luego la fisiopatología, cómo se va a presentar la enfermedad. Tenemos algunos elementos claves entonces donde son fundamentales las células endoteliales, los hepatocitos, que son células también propias del hígado, las células que van a incrementar las células fibrocísticas, que van a incrementar entonces la fibrosis, van a producir citoquinas, colágeno de tipo 1 y tipo 2 para producir el engrosamiento de la membrana basal a nivel del endotelio y alteración de la arquitectura de la matriz extracelular. Como punto 4, esa matriz extracelular
tanto la colágena como la laminina van entonces a tener incidencia fundamental en en la presentación de la enfermedad, o sea, de la fisiopatología de la enfermedad. Y también las células de Kupffer son aquellas que se van a ver también afectadas a nivel celular dentro del órgano. Entonces, todas estas células, tanto las endoteliales, los hepatocitos y las células fibrocísticas de la matriz celular, la colágena, la laminina y las células de Kupffer, son las que van a sufrir entonces el daño, y esto es lo que va a llevar entonces a que el hígado comience a funcionar deficientemente o comienza a presentar entonces la característica de la enfermedad. ¿Cuál va a ser la etiología? Es decir, ¿cuál va a ser el origen que nos va a llevar a que un hígado normal pase a convertirse en un hígado enfermo? La etiología entonces puede ser debida a una enfermedad alcohólica, es decir, el alcohol puede ser el origen de una cirrosis hepática, en donde en 10 años aproximadamente produce un daño a nivel de las células del hígado de manera directa o indirecta. Es decir, toda aquella persona que consume alcohol de forma crónica, o sea, un alcohólico crónico, a partir de llevar más de 10 años consumiendo alcohol de forma intermitente y de forma prácticamente, como decir, con una enfermedad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el alcoholismo, va a generar entonces daño en las células del hígado, ya sea de forma directa o de forma indirecta. ¿Por qué de forma indirecta? Porque quizás la persona se enferme de cualquier otro tipo de origen, que puede ser una enfermedad inflamatoria del hígado, pero al ser alcohólica, de forma indirecta, el alcohol va a afectar la función normal del hígado, y esto entonces puede determinar que esa persona termine teniendo una cirrosis hepática. El segundo punto es una persona que haya sufrido una esteatopatitis no alcohólica, es decir, tener un hígado grasoso, donde esto genera, o a partir de un hígado grasoso también haya un incremento de los triglicéridos en el paciente, y en ese caso se descarta el alcohol como origen o como causante de la cirrosis hepática. Entonces, una persona con altos niveles de triglicéridos, o sea, el colesterol, y con llevado a la obtención de un hígado graso, y que en este caso el paciente no sea un alcohólico, no tenga una enfermedad propiamente del alcohol o relacionada al alcohol, es donde se va a determinar que esta cirrosis es no alcohólica, es post-esteatopatitis, y esa vendría a ser la característica de ese segundo punto. Después, una cirrosis que tiene que estar relacionada de forma autoinmune, es decir, algún tema genético y de otras enfermedades de tipo inmune que pueden estar acompañando a una hepatitis autoinmune, como por ejemplo un lupus eritematoso o una diabetes. Eso entonces esas enfermedades entonces también pueden llevar a que el paciente sufra de una cirrosis hepática. Después tenemos algunas enfermedades entonces de tipo autoinmune que pueden ser la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria.
una de esas dos también puede estar relacionada a a ser la causante de una cirrosis hepática autoinmune. Luego tenemos algunas cirrosis que tienen que ver con dados por virus, tanto virus B o C, ¿sí? Que pueden ser virus que generen una cirrosis. Es decir, hay vacunas para la hepatitis B, por ejemplo, en nuestro medio que son de la pentavalente. Esas vacunas nos van a cubrir o nos van a ayudar a que, por ejemplo, una persona no se contagie o no se enferme, no tenga una hepatitis de tipo B o de tipo C, que a la larga lo lleve a sufrir de una cirrosis hepática. Y por último, otras de las causantes de una cirrosis hepática pueden ser los fármacos, es decir, todos aquellos medicamentos que pueden ser hepatotóxicos, como por ejemplo el metotrexato. El metotrexato es uno de los principales medicamentos que, consumidos de forma descontrolada, es decir, que una persona lo consuma frecuentemente sin el apoyo o sin el control de un médico, puede entonces derivar en una cirrosis medicamentosa, y esto entonces termina por cerrar una de las 5 causantes más comunes de la cirrosis. Entonces la etiología va a ser alcohólica, post-alcohólica, post-esteatopatitis no alcohólica, perdón, una autoinmune, una por virus de las hepatitis B o C y una medicamentosa. Luego pasamos a cuál va a ser la clínica, es decir, cómo se va a presentar la persona que tenga o esté padeciendo de una hepatitis. Primero va a presentar entonces una insuficiencia hepática. Esa insuficiencia hepática va a llevar a un síndrome de estrogenismo. En las mujeres, por ejemplo, va a tener amenorrea, una atrofia mamaria, cambios en la voz y una disminución en la libido. Es decir, va a cambiar el ciclo menstrual en la mujer. Las mamas también se van a cambiar su composición, su forma, su tamaño. La voz de la persona va a tener una modificación y se va a disminuir la libido, o sea, el deseo sexual va a estar casi en niveles muy bajos cuando se presente un síndrome de estrogenismo en una mujer que esté sufriendo una cirrosis o una insuficiencia hepática. Y en el hombre va a haber una feminización, porque esa feminización, es decir, van a aparecer características relacionadas a lo que es las características también corporales femeninas, es decir, va a aparecer una ginecomastía. El hombre entonces en este caso los pechos se le van a agrandar, es decir, va a parecer como que tiene mamas, ¿sí? Como que se le agranda la región mamaria en el hombre, sería. Una atrofia testicular, es decir, va a cambiar la composición del tamaño del hombre, se va a reducir el tamaño de los testículos, también va a tener cambios en la voz y también va a sufrir una disminución de la libido. Puede aparecer un síndrome ictérico, un síndrome ictérico, ahí está, que es la disminución de la conjugación de la bilirrubina, la ictericia, la coliuria y la hipocolia.
No hay una buena circulación de la bilis, la orina va a salir oscura y va a haber una alteración en el patrón hepatocelular. Luego aquellas personas entonces que van a presentar una hipertensión portal debido entonces a los síntomas relacionados a una cirrosis hepática. La presión portal normal es aproximadamente de 5 a 10 milímetros de mercurio, con un gradiente aproximado de mayor a 2 a 6 milímetros de mercurio. Es decir, la presión a nivel de la arteria, la vena porta, perdón, va a modificar esa presión y por lo tanto va a aumentar, y esa hipertensión va a ser característica entonces de la clínica de una persona que está sufriendo de cirrosis hepática. Dice, ¿por qué los pacientes con cirrosis desarrollan hipertensión portal? Debido a un mayor flujo portal por vasodilatación esplácnica y mayor resistencia al flujo debido a la distorsión de los sinusoides. Esas dos son las razones por las que una persona con cirrosis hepática va a presentar una hipertensión portal. ¿Cómo va a ser la clínica? O sea, ¿cómo se va a manifestar esa hipertensión? Con una ascitis, esplenomegalia congestiva, es decir, va a aumentar el tamaño del hígado, la red venosa colateral puede generar hemorroides y varices esofágica. Se va a presentar en 3 estadios, donde el estadio 0 va a ser donde no va a haber varices ni tampoco ascitis. En el estadio 1 va a haber varices pero no ascitis. En el estadio 3 va a haber varices más ascitis. En el 2, perdón. Y en el 3 va a haber un sangrado varicela con o sin ascitis, es decir, va a haber un sangrado de las varices, es decir, de las venas de la región, pero puede tener o no ascitis. Así va a ser la clínica, la presentación del paciente que esté sufriendo entonces de una hipertensión portal debido a una cirrosis hepática. Y en el laboratorio se va a determinar la esplenomegalia congestiva con hiperesplenismo, una leucopenia y una trombocitopenia y una anemia. Todos esos estudios que se pueden hacer nos van a determinar en el laboratorio si el paciente está sufriendo o no de una cirrosis hepática. ¿Cómo se va a clasificar? Esa clasificación morfológica se va a clasificar en una micronodular, donde los nódulos van a ser menores a 3 milímetros, y esto puede estar determinado a raíz de una cirrosis alcohólica, una hemocromatosis o una obstrucción biliar. Y cuando esos nódulos son mayores a 3 milímetros, se determina como macronodular. Va a estar dado entonces a través de o a raíz de una hepatitis viral o una deficiencia de las alfa 1. También la otra clasificación puede ser mixta, ya sea tener nódulos tanto macro como micro, y puede estar debido entonces a cualquiera de las causantes que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se diagnostica a una persona con cirrosis hepática? A través de la clínica más una exploración física completa. Es decir, la persona va a llegar al consultorio y a través de los estudios clínicos, a través de una historia del paciente bien minuciosa y una exploración física, se puede comenzar a determinar si la persona está padeciendo o no de una cirrosis hepática.
donde se va a complementar con un diagnóstico por imagen a través de una tomografía, una resonancia o una ecografía y una colangiopancreopatía o una endoscopía retrógrada. También a través de un diagnóstico de laboratorio con pruebas entonces del funcionamiento hepático con una hipoproteinemia, bilirrubinas aumentadas, transaminasas elevadas de 3 a 5x y tiempo de protrombina alargado, una biometría hepática donde puede aparecer anemia, leucopenia, trombocitopenia, que son determinaciones entonces de los electrolitos, examen general de la orina, aumento de la densidad, albuminuria poco asentada, disminución de la eliminación del sodio y aumento de la eliminación del potasio. Y por último, una biopsia hepática, es decir, a la persona le van a hacer un estudio en donde se va a biopsiar una partecita de su hígado y esa es el diagnóstico como estándar, el diagnóstico de oro se lo determina así, porque ese va a ser muy específico para determinar si la persona sufre o no de cirrosis hepática. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser primero tratar las causas primarias y un tratamiento específico dado también principalmente por un trasplante hepático con dieta, diuréticos y paracentesis que pueden ayudar entonces a la persona a restablecer su funcionamiento hepático. Pero cuando ya la cirrosis es de un estadio muy avanzado, lleva entonces a un trasplante hepático y a partir de ahí esa persona tiene que cuidarse, es decir, si ya fundió un hígado, hay que tratar de que no funda otro más. Bien, con esto terminamos esta parte de la cirrosis y luego continuamos con el otro video.